Génesis 35:1, puestos de pie, vamos a leer solo este versículo. Dice así: entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. De alguna manera, dentro del super plan de Dios, como le llamaba el doctor Otoniel a la soberanía de Dios, dentro del super plan de Dios, lo que pasó en Siquem estaba en el esquema del Señor. Era parte del esquema de Dios, hermano, por increíble que nos pueda sonar. Pero eso no significa, hermano, que Jacob no tuvo que pagar las consecuencias. Aunque estaba en el plan de Dios, Jacob tomó decisiones. Los hijos de Jacob tomaron decisiones y tuvieron que pagar un alto precio por ello. Y sacando a Jacob, entendiendo que Dios tiene un plan, que nada está fuera de su plan, él tenía un propósito, no nada más en la historia de los patriarcas, en la historia de Jacob, sino en la historia de la iglesia. Podemos ver que aquí hay perlas de Dios dentro de la historia de la iglesia, pero sacando a Jacob como un individuo que nos representa a todos nosotros y que nos debe dar una enseñanza de parte de Dios, pudiéramos nosotros preguntarnos por qué el Señor siguió trabajando con Jacob. ¿Por qué Dios siguió aguantando a Jacob? ¿Por qué no de una vez dijo: ya estoy harto, ya es suficiente de este Jacob? Constantemente parece que se eleva y vuelve a caer. De repente parece que ya está entendiendo el asunto y se vuelve a quedar estancado. Pudiéramos pensar, hermano, que Jacob es un fraude de cristiano. Es muy lamentable, pudiéramos pensar, conociendo los detalles de su vida tan difíciles que son muchos, pudiéramos decir que es lamentable que se le llame cristiano. Qué lástima que se le diga cristiano o patriarca. Qué lástima que se le incluya como patriarca, como uno de los principales patriarcas. No destaca como Abraham, no destaca como Isaac. Lo increíble es que Dios no abandonó a este, que es una lástima, o pudiera pensarse que es una lástima que se le llame el patriarca o uno de los patriarcas de Israel. Quiero que leas conmigo otra vez el versículo con el que iniciamos. Quiero que lo leas otra vez, con cuidado. Y quiero que destaquemos tres cosas ahí. Entonces dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Primera cosa, levántate y sube a Betel. Y habita allí. Habita allí. Algunas versiones dicen: quédate allí. Y haz un altar a Dios. Tercera cosa, haz un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Tres cosas: levántate, quédate o habita, quédate y haz un altar. Ok, tres cosas. Primero, levántate, sube a Betel. Hermano amado, ¿qué es lo interesante de este pasaje? Que Dios, en vez de darse por vencido con Jacob, en vez de decir: vaya, me voy a buscar otro. No, hermano, Dios le habla. Dios le habla. Hermano, ¿no te parece sorprendente que Dios no se muestra, como dije, ni asustado, ni sorprendido, ni aterrorizado, ni sacado de onda? Todo lo que pasó en Siquem, el Señor dice: ok, tenía que pasar, estaba en su plan, en el plan de Dios. Por eso tú no ves a Dios que esté sorprendido, porque dentro del plan de Dios todo coopera para bien, para los que aman a Dios y para los que el Señor ama. Dios le habla, es increíble. Jacob, recuerda, ¿dónde dejamos a Jacob la semana pasada? Está con miedo, porque Jacob dice, después de que sus hijos masacraron a todos los siquemitas, a todos los varones, después de que se llevaron a mujeres,
Después de que se llevaron a los niños, hermano, hicieron lo mismo que hicieron los siquemitas. Los siquemitas se roban a su hermana y la violan. O Siquem, el hijo del rey. Pero ellos hicieron lo mismo. Supuestamente no se querían mezclar y terminaron mezclándose con las mujeres de Siquem. Y Jacob está muy aterrorizado porque dice, cuando lo sepan las tribus, los cananeos, las tribus vecinas, aliadas de estos habitantes de Siquem, nos van a buscar y nos van a matar. Y Jacob tiene mucho miedo y por eso le dice a sus hijos, rápido, rápido, recojan todo, recojan las tiendas, guarden todas las pertenencias, tenemos que irnos, tenemos que escapar. Y es en ese momento, cuando Jacob está con mucho miedo, tratando de huir antes de que los cananeos sepan lo que ha pasado, que Dios le habla. Dios le habla. Jacob no busca a Dios, hermano. Yo he escuchado que muchos dicen, a Dios nada más se le busca cuando tenemos dificultades. Bueno, ni siquiera así Jacob buscó a Dios. Y la realidad, hermano, es que a veces cuando estamos más metidos en el hoyo, estamos más metidos en el pecado, estamos más metidos en la podredumbre de nuestras decisiones, es cuando menos buscamos a Dios. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos. Estamos absortos en nuestro problema, nuestra situación, nuestra desgracia. Bueno, hermano, Dios le habló. Dios le habló. Dios toma la iniciativa, hermano. Después de estar en una corrupción total, Siquem es una corrupción total. Se demuestra, hermano, que los hombres son malos. Se demuestra que el corazón del hombre solo busca continuamente hacer lo malo, como dice el salmista. En medio de ese estado de maldad, Dios toma la iniciativa, no Jacob. Jacob no busca a Dios. Los hijos de Jacob tienen las manos llenas de sangre, no buscan a Dios. Es más, quizá los hombres están ahora, hermano, ya probaron sangre, ya mataron a cientos, quizá miles de hombres. Ahora ellos están con ese apetito de violencia, ese apetito de sangre todavía en su paladar. Pero Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa cuando el hombre está en su maldad, hermano. Dios tomó la iniciativa contigo y conmigo, hermano, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo no estábamos buscando a Dios. La corrupción del pecado habitaba en nosotros en toda su plenitud. Y tú y yo no buscamos a Dios. Jacob no buscó a Dios. Dios le habló. Y cuando le habla, lo dirige. Cuando le habla, lo dirige. Hermano, entendamos esto. Dios toma la iniciativa con Jacob. No lo acusa. Esto es maravilloso. No le dijo, Jacob, ¿qué hiciste? Jacob, ¿por qué mataste? ¿Por qué no detuviste a tus hijos? Jacob, ¿por qué te quedaste estancado viendo lo que pasaba? No, sencillamente Dios toma la iniciativa y le dice, hey, Jacob, levántate. Camina a Betel. No se muestra, una vez más lo insisto, no se muestra sacado de onda. De una manera muy firme el Señor se le manifiesta. Él sabe lo que hizo Jacob. Él sabe lo que hicieron sus hijos. Sin embargo, con todo y que lo que hicieron fue muy malo, Dios toma la iniciativa. Hermano, como ya te dije, Génesis 34 no se menciona el nombre de Dios para nada. Ese es el hombre en su estado caído después de Adán. Ese es el ser humano antes de que conociera a Cristo, hermano. Todos nosotros, antes de venir al Señor, Dios no figuraba en nuestra vida. Quizá una religión, quizá un crucifijo, quizá una imagen, pero no el Dios verdadero, no el Dios de la Biblia, no el Dios trinitario, no el Dios que salva verdaderamente. Estábamos lejos de Él, hermano. Pero Dios, en el capítulo 35, donde se le muestra a Jacob, aparece por lo menos 11 veces en tan solo 15 versículos. Si tú lo lees con calma, vas a encontrar que en esos primeros 15 versículos, el nombre de Dios aparece, yo conté 11, quizá haya por ahí una versión que se menciona más o menos, pero por lo menos 11 veces. ¿Qué significa eso? Que Dios sí está involucrado en la vida de Jacob. Dios siempre estuvo involucrado en la vida de Jacob. Todo lo que pasó en el capítulo 34, Dios fue testigo, Dios estuvo mirando, y alguien dirá, ¿y por qué Dios no hizo nada? Porque, hermano, el hombre no busca a Dios.
El hombre a veces no siente la necesidad de Dios ni se da cuenta de cuánto necesita Dios, a menos que caiga lo más bajo que fuere posible. Y aún ahí, hermano, Dios tiene la medida para cada uno, porque a uno les permitió caer en drogas, otros en alcohol, otros en la orfandad, otros en la violencia, otros en la depresión. Dios sabe el nivel donde va a permitir que caigamos, cuando nos va a aparecer y nos va a decir: hey, levántate. Hey, tengo un plan para tu vida. Hey, tú eres parte de lo que yo tengo diseñado. Tú no eres un error. Hermano, Jacob en ese momento se sentía el peor padre, el peor líder, se sentía una basura. Pero Dios, cuando le dice: levántate, ve a Betel, le estaba diciendo: me acuerdo de ti, no te he olvidado. Sal, camina con tu familia, pero ya no en tus fuerzas, sino en el nombre de Dios. Cuando tú ves esos primeros 15 versículos, vas a encontrar que el nombre de Dios es usado para afirmar a la familia. El nombre de Dios es usado para cambiar costumbres contrarias a Dios. El nombre de Dios es usado para alabarle, para exaltarle. Es decir, el nombre de Dios empieza a ser usado de manera constante en los labios de Jacob. Su vida fue redimida, su vida fue regenerada de alguna manera. La segunda cosa, no nada más el Señor toma la iniciativa. Hermano, grábate esto: Dios toma la iniciativa, Jacob no. Jacob no buscó a Dios, ni cuando estaba en crisis. Dios lo buscó a él. Por eso, hermano, Dios te buscó a ti. No fuiste tú el que buscó a Dios. Dios te buscó a ti. Y una vez que lo buscó y lo encontró, le dice: sube a Betel y habita allí. Sube a Betel y habita ahí. Cuando Jacob tenía la tienda, su tienda ahí a la sombra de Siquem, cuando Jacob todavía tenía en sus manos la sangre que sus hijos habían derramado, cuando la podredumbre y el mal olor, Señor, de los muertos que había en el campo de la tierra de Siquem todavía se percibía en el aire, cuando la idolatría todavía estaba de alguna manera impregnada, porque nos vamos a dar cuenta en el capítulo 15 que otra cosa que aprendieron en Siquem fue volver a ser idólatras. Eso es increíble, hermano. Se hicieron idólatras en Siquem. Cuando Jacob les dijo: empaquen, vamos a empacarnos, vamos. La palabra dice que habían empacado ídolos. Eso es increíble, hermano. Ya habían abandonado los ídolos de los padres, del papá de Raquel y de Lea, y ahora traen los ídolos de Siquem. El corazón del hombre siempre está buscando hacerse ídolos, todo el tiempo. Bueno, ahora vamos a ver cómo Jacob, en ese reencuentro que tiene con Dios, va a trabajar para quitar los ídolos, porque los ídolos todavía los tenían ya cargados en sus camellos. ¿Qué nos habla de esto? Que la generación que vino después de Jacob se estaba comportando como paganos. Los jóvenes que vinieron después de Isaac, después de Jacob, se estaban comportando ya como paganos. Y aquí una voz directa a la generación de jóvenes que están entre nosotros. Pongamos cuidado, no sea que nuestros hijos pensemos que porque nacieron en las tiendas de nosotros cristianos, ellos son cristianos. Cuidado, no vaya a ser que estemos permitiendo que nuestros hijos se hagan de sus propios ídolos y metan sus propios ídolos a nuestras casas. Y nuestros hijos se estén comportando como paganos. Ya estaban comportándose como paganos, y fue ahí donde Dios miró a Jacob y le dice: hey, reacciona, hey, vuelve en sí. ¿Te recuerdas quién más tuvo Dios que hacer que volviera en sí? El hijo pródigo. La palabra dice que el hijo pródigo estaba perdido en un Siquem. Él tenía su propio Siquem, ahí la tierra lejana,
el chiquero de los cerdos. Ese era el Siquem del hijo pródigo. Todo lo que podemos nosotros imaginar que tenía Jacob y su familia cuando sale huyendo de Siquem, todo eso lo estaba teniendo el hijo pródigo en su chiquero privado. Idolatría, caos, corrupción, pecado, sangre, todo eso. Pero Dios es el que busca al hijo pródigo. Hermano, el hijo pródigo no buscó a Dios. Fue Dios quien siembra un pensamiento. Vuelve a la casa de tu padre. Regresa a la casa de tu padre. Tú no naciste en un chiquero. Tú no empezaste en un chiquero. No importa cuánto caos, no importa cuánto pecado, no importa cuánta corrupción haya habido o haya en este momento en tu vida. Fue Dios quien puso el pensamiento en el hijo, y el hijo, el de la parábola de Jesús, volvió en sí. Así dice la palabra. Y volviendo en sí, quiere decir que estaba como que dormido, como que drogado, como que el mundo lo había drogado. ¿Sabes tú que el mundo droga? Hermano, ¿sabes tú que está comprobado que pasar muchas horas en el celular, en las tabletas, en el TikTok, en el Instagram, en el Twitter, produce una sensación como de droga? Como si estuvieras drogado. Entonces valdría la pena, queridos jóvenes, que ustedes moderen el tiempo que pasan, porque si son más iracundos, si son más depresivos, si caen en mayor angustia, gran parte es porque se están drogando. Hay ciertas sustancias químicas que se mueven cuando uno está mucho tiempo en esas redes y se abstrae del mundo real. Creo yo, hermano, que todo eso es parte de estas estrategias de hoy que Satanás usa para que la generación de hoy se haga más pagana, más idólatra y no tenga sentido de la realidad de Dios y de la realidad de la propia vida. Si el hijo pródigo hubiera estado en nuestros tiempos, no nada más hubiera estado en un chiquero deseando comer de lo que los cerdos comían. Hubiera estado queriendo comer de lo que los cerdos comían con su celular último modelo en la mano. Y me imagino, hermano, al Espíritu Santo dándole un manotazo, tirándole el aparato y diciéndole: ¡Ey, reacciona! Tú no eres lo que dice esa cochinada. Tú no eres lo que te dice, te enseña, te seduce, te propone. Tú tienes un Padre que te ama, que tiene un plan y que te espera con los brazos abiertos. Tienes un lugar a donde ir. Perteneces a un pueblo. Tienes una casa. Eso fue lo que le dijo Dios. Levántate, sube a Betel. Sube a Betel. Tienes una casa, por Dios. Tu casa es Betel, la casa de Dios. Tienes una casa y allí quédate. Por favor, allí quédate. ¿Dónde te tienes que quedar tú, hermano? En la casa de Dios. La casa de Dios, mientras llegamos a la casa celeste, mientras la nueva Jerusalén desciende a nosotros para habitar allí para siempre, la casa de Dios es la iglesia. La casa de Dios es la familia. Allí quédate, en la familia de Dios, porque cada culto, cada reunión que tenemos aquí es un pequeño acercamiento a la casa celeste, hermano. Igual que en templo de Moisés, el altar de Moisés, el tabernáculo de Moisés, era una representación del templo celeste. Nosotros, hermano, tenemos una representación de la casa celeste de Dios. Quédate en la iglesia. Aunque en la iglesia tú veas imperfecciones, hermanos, ¿sabes por qué en la iglesia hay tantas imperfecciones? Porque no es la casa final. Somos una representación, pero somos también un acercamiento, así que allí permanece. Es interesante que no nada más Dios lo busca, Dios toma la iniciativa, Dios lo empuja. No nada más lo busca, Dios lo empuja, lo mueve a la acción, activa su fe. Hermano, si nosotros somos muy minuciosos y tratamos de ver de manera muy exegética el pasaje, la expresión sube a Betel es una expresión
geográfica. Es una expresión que sencillamente dice: muévete de aquí, sube ese camino empinado y vas a llegar a Betel. Sin embargo, hermano, no deja de tener un contenido muy expresivo para nosotros, porque hablar de subir denota una actitud positiva. Subir denota una acción positiva. Nos habla de avanzar, de caminar, pero también nos habla de no dejarse vencer. Dios lo está empujando a Jacob y le está diciendo: no te derrotes, avanza, tienes un deber. No perteneces a este mundo, no perteneces a Siquem, perteneces a Betel. Tienes una patria celestial. Sube a esa patria celestial. Camina con una mentalidad positiva. Tienes una identidad. ¿Qué eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Te estoy preguntando. ¿Quién eres? Soy ingeniero, soy arquitecto, soy abogado. No, ese es tu oficio. ¿Quién eres? Soy hijo de los... No, eres hijo de Dios. Eso es lo que tú eres. Tienes una identidad. Dios tenía que hacerle ver: sube a Betel, tú eres de Betel, tienes una identidad, tienes un padre, tienes una nacionalidad. Este no es nuestro hogar, este no es nuestro lugar. Nuestro lugar de habitación es con Jesucristo. Donde está Jesús, ahí pertenecemos. ¿Y dónde está Jesús? En medio de la alabanza de su pueblo. ¿Y dónde se mueve el Señor? Dice Apocalipsis que Él se mueve en medio de los candeleros. Y más adelante Juan nos dice: y los candeleros son las iglesias. Así que pertenecemos a donde está Jesús. Y Jesús se mueve en medio de las iglesias. Así que ¿dónde tenemos que estar? Donde está la adoración colectiva. Donde está la adoración del pueblo de Dios. Es decir, con su familia, con su iglesia. Por eso es importante que tú sepas si esta es tu iglesia local, si esta es tu congregación. Y que determine si esta es tu congregación, sé constante. Si el mundo y si la ONU y si la OMS dice que viene otra pandemia y nos dice: viene otra pandemia, los vamos otra vez a meter a sus casas, yo digo no. Yo digo, nos quedamos donde la familia de Dios se reúne a alabar el nombre del Señor. Si tenemos que tomar medidas de distancia, de ponernos tapabocas, lo haremos. Pero no vamos a dejar de darle culto al Señor, porque en el culto de la iglesia es donde el Señor se mueve. Este es nuestro Betel mientras llegamos a nuestro Betel celestial. Allí quédate, allí quédate. Y si este no fuera tu iglesia, urge que ores a Dios para que vayas a tu iglesia y allí te quedes mientras viene el tiempo de que nos reunamos en la gran iglesia, en la episinagoge final, alrededor de Cristo en su venida. Pero no nada más Dios toma la iniciativa. Dios no nada más lo empuja hacia adelante. Dios hace una tercera cosa: lo instruye, lo instruye. Haz un altar a Dios, le dice. Haz un altar a Dios. Dios instruye a Jacob entonces, y la instrucción de Dios va dirigida hacia la conveniencia de adorarlo, hacia la conveniencia de tener intimidad con Él, hacia la intimidad de que cambiara sus placeres en vez de los placeres siquemitas que tenían que ver con moda, tenían que ver con comida, con ropa, con muchachos, con dinero, con riquezas, con placeres mundanos. Lo lleva a que se dé cuenta y lo instruye a que sus placeres tengan que ver con la palabra, con la oración, con el perdonar, con el ayudar al prójimo, con el adorarlo, con alabarlo. Le cambian sus placeres, pero eso viene a través de la instrucción. Le quita sus deseos personales frente a Siquem y lo instruye para que ahora lo adore solo a Él, lo conozca solo a Él. ¿Sabes cómo se llama eso? Consagración, santificación. Entonces, hermano, le habla de que se tiene que santificar. ¿Y sabes qué hace Jacob? Aprende. Y conforme aprende, enseña.
Vemos a Jacob aprender de la voz de Dios, del mensaje de Dios, y ahora él a su vez instruye y discipula a los suyos. Mira cómo dice el versículo 2 del capítulo 35. Entonces Jacob dijo a su familia, estoy leyendo el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Te diste cuenta? Se trajeron ídolos de Siquem. Y ahora les dicen: quiten los ídolos, destruyan sus ídolos. Recibe instrucción y ahora él está instruyendo. Y es una instrucción que va enfocada a la santificación. Limpiaos, eso es santificación. Y cambien vuestros vestidos. Eso es santificación. Cambien vuestros vestidos. Ya se pasaron muchos años a la moda de Siquem. Ya es hora de que se vistan con modestia. Ya muchos años con sus minifaldas. Ya muchos años con sus playeritas. Ya muchos años con sus collares como de perro, bulldog. Ahora vístanse con modestia. La belleza de una señorita no está en que enseñe sus curvas, está en que enseñe su carácter piadoso, sabio, prudente. Cambien sus vestidos, no porque los vestidos reflejen el carácter, sino porque el carácter tiene que mostrar al mundo que somos diferentes. Y levantémonos, mira, la misma voz de Dios ahora Él la usa para instruir. Levantémonos y subamos a Betel y hagamos altar a Dios. Hagamos altar. Hay adoración, hay exaltación, hay proclamación de la grandeza de Dios. Porque Él me respondió en el día de mi angustia. Y mira, y Él está ahí engañadito, porque Él nunca buscó a Dios. Dice: Él me respondió. ¿Cuál le respondió si nunca lo buscó? Es como una manera, quizá, digamos, de justificarse. Yo busqué a Dios, no lo buscaste. Dios te buscó a ti y te respondió, sí, aún sin que tú lo buscaras. Pero el punto, hermano, es que Él está enseñando la importancia de buscar a Dios, la importancia de clamar, de confiar en Dios en el día de la angustia. Y mira lo que dice: y ha estado conmigo en el camino que yo he andado. Se dio cuenta que Dios estaba con él aun cuando él estaba lejos de Dios, que Dios nunca lo había abandonado aunque él no conocía a Dios o no quería conocer a Dios. Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de congregarte, cuando tú dejas de leer tu Biblia, aunque tú hagas todo eso, Dios sigue a tu lado porque te ama. Siguiente: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos. ¿Cuáles son tus ídolos, hermano? Medita en eso. La palabra dice que la familia, los hijos, los criados de Jacob dieron sus ídolos. Y los zarcillos, los zarcillos que estaban en sus orejas, los aretes. ¿De qué nos habla de eso? ¿Por qué se quitaron los zarcillos? Eso fue una ofrenda a Dios. Estaban dando una ofrenda a Dios, pero también nos habla de que se estaban despojando de aquello que el mundo les había dado. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Hermano, Dios actuando a favor de ellos, Dios peleando a favor de ellos. Los cananeos, cuando se enteraron de la masacre en Siquem, Dios puso terror para que no los persiguieran. Dios puso terror para que dejaran en paz a Jacob y a su familia. Y Jacob y su familia no tuvieron que preocuparse de ser atacados. Pero lo interesante, hermano, es que Dios instruye y Jacob instruye también. Jacob ya no está estancado. Lo vemos antes apático. Lo vemos ahora que no sabe qué decirle a sus hijos. No defiende a su hija. Pasa por alto lo que sucedió. No sabe cómo responderle a los siquemitas que le vienen a pedir la mano. Sus hijos tienen que tomar entonces el lugar y tomar las cartas por sus manos de una manera vengativa y equivocada. Pero no ahora. Jacob ya no está estancado. Ahora está en movimiento, está aprendiendo, se está volviendo a congregar, está volviendo a leer la Biblia, está volviendo a orar, está volviendo a recibir la enseñanza y ahora él está enseñando también. No se queda con lo recibido.
No llega nada más a decir, Dios, dime algo, ay, qué bonito, ay, qué hermoso, ay, qué bien me siento, y se iba. No, ahora está viendo cómo lo replica, cómo lo enseña, cómo lo reparte. Ahora él está recibiendo a manos llenas de Dios y quiere compartirlo, y lo hace con autoridad, lo hace con firmeza, lo hace con compromiso. Ya no vemos a Jacob estancado. Ahora Jacob retoma su papel como el anciano del clan, retoma su papel como el líder del grupo, retoma su papel como el pastor de ese pueblo, retoma su papel como el discipulador, como el maestro que debe de instruir acerca de cómo adorar a Dios. Se está dejando mover por el Espíritu Santo. Está dejando que el Espíritu Santo le instruya. Y toma decisiones muy claras. No más dioses falsos. No más coqueteos con los siquemitas. No más estar vacilando en dos pensamientos. ¿Me congrego o no me congrego? Hoy sí voy o hoy no voy. Hoy sí ofrendo o hoy no ofrendo. Hoy sí levanto mis manos o quizás estoy muy triste para no levantarlas. No, él dice, no más vacilaciones. No más dudas acerca de si Dios está o no está con nosotros. No más balbuceos torpes. No más estar caminando sin convicciones. Ahora lo que él tiene son palabras de fe. Vayamos, Dios está con nosotros. Ahora hay palabras de motivación. Quiten sus dioses. Ahora hay palabras de exhortación a consagrarse, a santificarse. Ahora hay expresiones claras de alabanzas acerca de cuán grande es Dios en su vida. Y el pueblo se une, hermano, con él, con expresiones de fe y de confianza, con ofrendas de adoración. Empiezan a dar ofrendas para su Señor. Y Jacob reanuda su viaje con la frente en alto. ¿Sabes qué dice Jesucristo? ¿Qué dijo Jesús? Cuando vean que todas estas cosas acontecen, ¿cuáles cosas? Guerras y rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, que los entreguen los unos a los otros. Cuando vean que todas estas cosas que se levantan anticristos, hablando en nombre de Dios, cuando vean que todas estas cosas suceden, ustedes erguíos y levanten vuestras cabezas. Erguíos y levanten vuestras cabezas, porque su Dios está cerca. Así que tenemos que reanudar el viaje, hermano. No sabemos cuánto nos queda. No sabemos, hermano, si nos quedan pocos años o quizá otra generación vaya a venir. No sabemos. Pero lo que tenemos que hacer es reanudar nuestro viaje. Retomar lo que Dios nos ha dado. Con la frente en alto. Vamos a tener adversarios. Vamos a tener enemigos. Eso no van a faltar. Enemigos a diestra y siniestra. Pero no permitamos que el terror nos consuma. Cuando Jacob dijo, levantémonos, Dios dijo, yo voy contigo. Yo me encargaré de quitarte los estorbos que te encuentres en el camino, como te he quitado ya estorbos antes. Hermanos, si Dios nos ha quitado estorbos en el camino antes, Dios nos va a quitar estorbos en el camino de lo que venga de aquí en adelante, como persona, como cristiano, como familia, como matrimonio, como congregación. Dios va delante de nosotros y también va delante de nuestros enemigos. Jacob entonces cambió. Pero no te confundas, hermano. El héroe de la historia no es Jacob. Te equivocas y piensas, ok, Jacob, ahora sí Jacob es Sansón. No, no, no. El héroe de la historia era Dios. Fue Dios el que impulsó. Aplaudamos al héroe de la historia. Al gran héroe, no de la historia de Jacob, de toda la historia. Hace unos meses leía un artículo de una noticia, no sé en dónde, creo que sí fue en Estados Unidos, que decía que la maestra les dejó hacer un trabajito sobre alguien a que ellos admiraran. ¿Quién era su héroe? Y un niño llegó y dijo, mi héroe es Jesucristo. Y empezó a hablar de Jesús. Un niño como de 7, 8 años. Mi héroe es Jesucristo. Y empezó a compartir por qué Jesucristo era su héroe.
¿Quién es tu héroe, hermano? Messi, Ronaldinho, el Che Guevara. Muchos tienen al Che Guevara por héroe. Un asesino terrible, hermano. No te avergüences de decir que tu héroe es Jesucristo. El más grande héroe de la historia de Jacob fue Dios. Fue Dios el que impulsó a Jacob. No fue Jacob el que buscó a Dios. Fue Dios el que movió a Jacob. No fue Jacob quien se movió hacia Dios. Fue Dios el que intervino y lo instruye. No fue Jacob el que miró hacia arriba. Jacob estaba viendo hacia abajo, metido en sus depresiones. No fue Jacob el que se arrepintió. No. Fue el Espíritu Santo el que le habló en lo profundo de su corazón. Fue Dios quien gritó su nombre: Jacob, levántate. Cuando tú y yo conocimos a Jesús, no fuimos nosotros los que nos arrepentimos. Fue Dios quien con su Espíritu Santo gritó nuestro nombre y nos dijo: hey, Pedro, Juan, Pancho, María, Jimena, hey, levántate. Porque si fuéramos nosotros quienes nos arrepentimos de nuestros pecados, el héroe de nuestra salvación somos nosotros. Pero el héroe de nuestra salvación es Jesús. Él murió. Él nos llamó por su Espíritu Santo. Él nos regeneró, nos avispó, nos dijo: vuelve en sí. Y entonces produjo el arrepentimiento para que pudiéramos ser salvos. De la misma manera, hermano, el héroe de la historia de Jacob es Dios. Dios fue el que tocó a Jacob, lo inquieta, lo sacude de su estancamiento. ¿Y sabes qué ocurre? Le da un nombre nuevo. Le da un nombre nuevo. Le da una nueva naturaleza. Le dice: tú, Jacob, eres una nueva criatura. Eres Israel. La palabra dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Da un aplauso al Señor. Somos nuevas criaturas. Mira cómo le dijo Dios. Le habló Dios a Jacob, versículo 10. Versículo 10. Tu nombre es Jacob, mas no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Eres nueva criatura. ¿Quién le está dando un nuevo nombre? Dios. ¿Quién lo está cambiando? Dios. ¿Quién lo está haciendo nueva criatura? Dios. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, el todopoderoso, el que todo lo puede. Tú no puedes nada. Tú no puedes creer. Tú no puedes arrepentirte. Tú no puedes pelear contra tus pecados. Tú no puedes vencerlos. Tú no puedes salvarte. Tú no puedes. Pero yo soy omnipotente. Así que crece y multiplícate. Ese es un mensaje para la iglesia hoy. Tú no puedes, pero con Dios sí, o Dios en ti sí. Él es omnipotente, así que crece, madura, avanza y multiplícate. Predica el evangelio, hermano. Nosotros no somos como los musulmanes, que ellos tienen en su cabezota meterse a las naciones cristianas o mayoritariamente cristianas, embarazar a muchachas incautas y entonces llenarlas de hijos para así hacer más musulmanes. No es mala estrategia, por cierto, ¿verdad? Pero hay otro camino para los cristianos, además de tener hijos y predicarles el evangelio a nuestros hijos. Y el otro camino es salir a las calles, ir a nuestra familia, ir con nuestros vecinos y decirle: hay un Dios que murió en la cruz. Y si el Espíritu Santo en ese momento quiere, va a tocar el corazón, va a hablar a la mente y va a salvar, porque Él es omnipotente. Tú y yo no.
Cuando tú y yo salimos a la calle, nadie va a convertirse, hermano, porque tú y yo no podemos. Pero si el Espíritu Santo va delante de nosotros, Él va a salvar a quien Él quiere. Crece y multiplícate, porque una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y el más grande rey de reyes que salió de los lomos de Jacob, ya sabes tú quién es. La tierra que le he dado a Abraham y Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Hermano, una vez más, somos nuevas criaturas. Pero al igual que Jacob, hermano, se nos olvida. Al igual que Jacob, nos estancamos. Al igual que Jacob, terminamos frente a nuestras ventanas de Siquem. Se nos olvida una y otra vez. Pero dale gracias a Dios, hermano, porque el Dios que tú tienes es el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Y Él no se olvida de ti, así como no se olvidó de Jacob. Dios le dijo a Jacob, te voy a bendecir, y cumplió. Dios te dice a ti, te voy a bendecir, y te va a cumplir. Dios te dijo a ti, te saco de la vida del pecado, te saco de la vida de maldad, y te voy a llevar a donde perteneces, a la patria celestial. ¿Y sabes qué? Lo va a cumplir. No lo dudes ni un instante. Dios le prometió a Jacob, te voy a acompañar. Hermano, cuando Dios se le apareció a Jacob en la escalera, Dios le dijo a Jacob, voy a ir contigo. Y estuvo con él todo el tiempo, hermano. De la misma manera Dios te dice, voy a estar contigo. Va a estar contigo, hermano, hasta el último de tus días. Hoy, en el nombre de Jesús, tienes que ser confirmado en tu corazón como una nueva criatura. Si tú no has recibido a Cristo, hermano, quizá hoy el Señor te está buscando y te está diciendo, hey, despierta, vuelve en sí. Deja tu vida de pecado, deja tu vida vacía, tu vida de tristeza. Entrégala a Jesús y Él te va a conducir, hermano, hasta la gloria del Padre. Ahora, ¿sabes tú cómo se le llama a eso en la Biblia? A todo esto que hemos platicado de la vida de Jacob, que se repite vez tras vez en la vida de Elías, en la vida de David, en la vida de Daniel, en la vida de Esther, en la vida de Ruth. Se repite vez tras vez. ¿Sabes cómo se le llama a eso? Dilo otra vez, ¿quién lo dijo? Otra vez. ¿Escuchaste? Otra vez acá. ¿Cómo se llama? Dilo fuerte, ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pura gracia, hermano. Es una gracia tan certera que Jesucristo también nos lo dijo. Dios se lo está diciendo aquí a Jacob, pero Dios te lo dijo a ti. El Señor ya te lo dijo a ti. ¿Cómo te lo dijo? A través de Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús lo prometió. Por eso cuando alguien viene y me dice, es que el Señor, si tú lo ofendes, si tú pecas, pierdes tu salvación. Entonces Jesús es un mentiroso. Cuando Él prometió estar conmigo todos los días, nada más en los días buenos, nada más en los días en que leía la Biblia, nada más en los días que oraba, solamente prometió estar conmigo solo en los días que levantaba mis manos, solo en los días que me reunía en la iglesia. Él dijo todos los días. Y todos esos días son como en los días de Jacob. Cuando tú dices, voy a adorarte, pero también cuando tú dices, voy a engañar a mi padre. Cuando tú dices, voy a darte los diezmos de todo lo que tú me des, pero también cuando tú dices, voy a engañar ahora a mi suegro. Cuando tú dices, voy a caminar hacia Betel, pero también cuando tú dices, me voy a quedar estancado un rato frente a Siquem. En todos los momentos de Jacob, Dios estuvo con él porque Él lo prometió. ¿Sabes por qué? Porque eso es gracia. En el momento en que alguien tomado por Dios, escogido por el Señor, llamado para salvación, pudiera perder su salvación, si eso fuera cierto, en ese momento se acabó la gracia. Y esta gracia de Dios, hermano, es una gracia poderosa. Y yo me atrevo a decir que es una gracia agresiva.
agresiva. La historia de Jacob, hermano, es tu historia también. Yo bendigo a Dios porque la historia de Jacob es mi historia. Porque es la historia que habla de aquellos que nos tropezamos, de aquellos que flaqueamos, de aquellos que lloramos, de aquellos que tenemos dudas. Es la historia de una gracia agresiva que nos invita a abrazarnos a esta gracia. Una gracia deslumbrante aún en los días más oscuros. Una gracia convincente aún en los momentos que tenemos grandes dudas. Una gracia decisiva cuando nosotros ya sentimos que no podemos seguir avanzando. Es una gracia que nos empuja aún cuando nosotros nos rehusamos. Por eso yo le llamo bendita gracia. Es una gracia agresiva que aún cuando yo ya no quiero caminar, Él me dice: ¿cómo no? Si tú eres hijo. ¿Cómo no? Si yo te escogí. Cuando yo leo y releo la historia de Jacob, mira, hermano, la historia de Jacob es una historia que quizá he leído más veces en toda mi vida como ministro. Alguna ocasión compartí del círculo de Jacob. Estoy hablando de hace 20 años, 25 años. Así que seguro no sabes de qué estoy hablando, pero hay un círculo en la vida de Jacob que más o menos lo vimos en estos últimos mensajes. Pero hermano, habla la historia de Jacob. Cuando la vemos, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando meditamos en ella, nos tenemos que llegar a preguntar: ¿cómo es posible que Dios haya aprobado a una persona como Jacob? E inmediatamente decir: oh Señor, pero ¿cómo es posible que hayas aprobado a una persona como yo? Tenemos una inclinación, hermano, a pensar muchas veces, una inclinación muy religiosa, una inclinación que a lo mejor es una herencia todavía de la iglesia católica donde estábamos antes muchos de nosotros, no lo sé, pero tendemos a tener un pensamiento donde Dios debe de amar solamente a los que son perfectos. Dios debe de aceptar a los que nunca fallan. Dios debe de nada más ayudar a los que oran bonito, a los que predican de una manera elocuente, de una manera muy carismática, que se mueven de un lado a otro del altar, o que son muy elocuentes y logran bajar conocimientos profundos a través de su enseñanza. A ellos son a los que el Señor debería salvar. A los que son padres buenos de primera calidad todo el tiempo. A los que son hijos obedientes toda la vida. Pero la historia de Jacob me bendice tanto y me deja tan asombrado, porque miro que Jacob se parece a mí. Tenía una constante incapacidad para mejorar por sí mismo. Tenía una inconstante incapacidad para limpiarse por sí mismo. Era muy torpe, hermano, para defenderse y defender lo que era bueno, decente, correcto. Cuando yo reviso la forma de vida de este patriarca, miro que se parece mucho a mí, hermano. Porque se tambalea con tanta facilidad. Se tambalea, a veces está dentro y a veces está afuera. De Berseba a Betel, qué gran avance. De la escalera del cielo a vivir con Labán, eso no es muy buen avance, que digamos. De ser engañado y aceptar el engaño, pero ahora él se convierte en el engañador. Lo vemos viendo ángeles bajar y subir de la escalera, pero ahora lo vemos en Siquem adoptando las prácticas de estos hombres y mujeres, constantemente ambivalente. Le dicen: tu nombre es Israel, pero se sigue comportando como Jacob. Una vez más, hermano, ¿por qué Dios no lo despidió? ¿Por qué no lo reemplazó, hermano, por alguien más pulido, más refinadito? Por lo menos alguien más elegante. O bueno, por lo menos alguien más guapo, pues. Pero Dios no hace nada de eso, hermano. Dios decide amarlo. Dios decide amarlo a Jacob
amé. Y eso hace que mi corazón esté agradecido. Porque me hace tener esperanzas cuando yo pongo también mi casa frente a Siquem. Cuando yo me dejo drogar demasiado tiempo por el cochino celular. Cuando me atrevo a pensar más con mis propias fuerzas en vez de buscar y consultar la fortaleza de Dios en su palabra. Me da esperanza, porque si Dios le hubiera dado una patada a Jacob, tendría más razones para darme una patada a mí también. Porque yo tiendo a ser inconstante, tiendo a ser informal. Y también, hermano, no siempre estoy honrando a Dios como yo sé que Él lo merece. Bendigo al Señor porque yo soy cojo todavía. Yo también cojeo. Yo también cojeo. Cuando yo leo la Biblia, hermano, me inspiran muchos personajes como José. Oh, José el soñador, maravilloso, que siempre supo que Dios tenía un plan para él. Me sorprendo con historias como Daniel. Daniel me bendice mucho, hermano. Después de Jesucristo, Daniel parece ser el personaje más perfecto de la Biblia. Es un genio. Es un hombre triunfador en todo. Me sorprende la historia de David y de Elías, valientes, aguerridos, venciendo gigantes, venciendo profetas malvados. Bueno, Juan y María, escogidos por Dios, uno para ver el Apocalipsis glorioso y la otra para ver la gloria de Dios en un niño naciendo de su vientre. ¿No son maravillosas esas historias? Y a muchos les encanta Pablo, el gran teólogo. Oh, el gran teólogo, estructurador, definidor de palabra, gran maestro, elocuente. Nos encantan. Pero Jacob, o Pedro, que sería como que un paralelo de Jacob en el Nuevo Testamento. Historias de hombres como la de Jacob o Pedro nos llevan a preguntar: ¿Dios puede usar a alguien como yo? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y una vez más, ¿cómo se llama eso, Laurita? ¿Cómo se llama eso, hermano? ¿Cómo se llama eso? Pura gracia. ¿Ya descubriste tú el gran valor de la gracia? Aférrate a eso. Hermano, la mayor lección de la gracia es permitirle a uno ser levantado cuando uno ha caído en desgracia. Jacob cayó en desgracia viviendo frente a Siquem. Pero Dios lo levantó de la desgracia trayendo su gracia cuando él se sentía más desolado, abandonado y confundido. Hermano, nunca sabrás cuánto necesitas a Dios hasta que Dios sea lo único que te queda. Esa es la expresión sublime de la gracia. Manuel Bonilla, hermano, un cantautor de himnos que muchos de ustedes conocen. Manuel Bonilla fue uno de los primeros que empezaron a grabar música cristiana en español. Y él escribe un himno. Y quiero nada más decirte un pedacito, porque es un himno largo, pero hay un pedacito que él escribe y dice así. Pon atención. Yo perdido en el mundo vagué, sin saber dónde iría a terminar, sin poder remediar mi dolor, porque a Dios nunca supe buscar. Mas un día Cristo me halló, con dulces palabras me habló. Comprendí que yo estaba perdido, oh sí, y que solo Cristo era mi Salvador. ¿No es esta la historia de Jacob? Dios me halló, Dios me habló y comprendí cuán perdido estaba. Manuel Bonilla se expresa de Jesús de una manera como diciendo: Jesucristo es el incansable buscador de los perdidos.
Él es el que busca a los que no saben cómo buscar a Dios. Hermano, yo no sé tú, yo no sabía cómo buscar a Dios. Llegó un momento en mi vida que yo supe que necesitaba a Dios, pero no sabía dónde buscarlo. Me hice amigo de un testigo de Jehová en la secundaria y yo pensaba que quizá ahí. Después llegaron los mormones, me visitaron y yo pensé que ahí, porque con los católicos ya había estado yo muy involucrado y me di cuenta que no sentía a Dios. Y cuando menos quería yo, aunque yo sabía que necesitaba de Dios, de una manera que ya no es el momento, pero de una manera muy especial, Dios me llevó, Dios me tocó y Dios me habló, igual que lo hizo contigo, hermano. Tal vez tú seas uno de estos que están perdidos. Dios está hablando, Dios está buscando, hermano. Tal vez tú eres uno de esos que en el fondo sabe que necesita a Dios, pero no sabe cómo buscar a Dios. Permite que Él te encuentre, hermano, hoy. Permite que Él te hable con dulces palabras, como dice Manuel Bonilla, o con palabras firmes, como lo hizo con Jacob. Si quieres, recházalo. Si tú quieres, tú puedes decir, no me interesa. Tú lo puedes rechazar. Ignóralo como Jacob lo ignoró en Siquem. Quédate en el hedor, en la podredumbre, en el olor nauseabundo de este mundo. Pero te voy a decir algo. Si Dios tiene un plan para tu vida, Él, con su gracia agresiva, va a ir por ti. Te va a tomar, te va a empujar y te va a conducir. Porque Él, hermano, al que toma por hijo, no lo desecha nunca más. Cuando Él toma algo en su mano, no hay poder que lo arrebate. Amén. Quiero ir terminando, hermano. Esta gracia maravillosa de Dios. Qué grande idea. Qué grande idea, hermano, si se le puede llamar así a la gracia del Señor. La gracia de Dios nos hace sentir en un acuerdo con Dios. Un acuerdo donde sabemos que ese acuerdo no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Un acuerdo donde sabemos que no es porque Dios nos vea a nosotros, sino que Él ve a Jesús. Un amor que se define, hermano, a través de esa entrega para pagar lo que nosotros no podíamos pagar con nuestra propia capacidad. Lo que pasó en la cruz, tú ya lo sabes. Eso es la maravillosa gracia de Dios. Lo que pasa con Jacob, hermano, a través de Cristo Jesús, Dios nos lo da a nosotros. Dios le muestra una escalera a Jacob. Dios nos envió una escalera, se llama Jesús. Dios le muestra a Jacob ángeles bajando por la escalera. Por esa escalera bajó el ángel de Jehová que se llama Jesús, para que nosotros lo podamos encontrar. Y nos dice, ahora tú sube esa escalera. Dios no nos dice tienes que portarte bien para que yo te use. Dios nos dice Jesucristo ya pagó el precio de tus pecados. Ahora te puedo usar a pesar de ti. La gracia entonces, hermano, no es para los que evitan las sombras de Siquem. La gracia no es para aquellos que no pasan por los desiertos de este mundo. La gracia es para aquellos que dicen no puedo hacer nada a menos que tú lo hagas en mi vida. Mira lo que dice Romanos, pon atención. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a esos justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Este pasaje, hermano, yo le llamo el pasaje donde Dios se inclina al hombre. Porque Dios se inclina y nos dice, tú ya estabas conmigo, aunque no te acuerdes. Dios se inclina y nos dice, por eso te llamo, porque Dios no llama al que no es suyo. Dios llama al que es suyo. Dios llama y a los que llama porque son suyos los justifica. Y dice Jesús, muero por los que Dios llama. Y una vez que ya los justificó en la cruz del Calvario, manda a su Espíritu Santo y nos dice, ahora empújalos para que lleguen a la gloria. Así que, hermano, Dios te escogió entre muchos. Dios te eligió entre muchos.
te ha hecho su primogénito, te ha dado su vida y te ha dado un destino eterno. ¿Entiendes esto hoy? Pero ¿sabes qué es algo maravilloso? Mira Jacob, ya estoy yo en la recta final, voy rápido. Pero ¿sabes qué es maravilloso en la vida de Jacob? Que Jacob es una vasija rota, es una vasija de barro. ¿Sabes qué dice Pablo a los Corintios, capítulo 4? Escucha. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Una vez más, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Vasijas de barro que se quiebran, vasijas de barro que se astillan, vasijas de barro que se afectan, que se rompen, para que la gloria de Dios sea de Dios y se diga, no fue la vasija la que se salvó, fue Dios quien lo escogió. No fue la vasija la que hizo obras buenas, fue Dios a través de la vasija llevándolo a hacer buenas obras. Fue la grandeza del amor de Dios. Este es el gran tesoro, hermano. La gloria de Dios no armoniza con nuestra vasija. Es como que sirvieras el vino más caro, el vino más fino, en una vasija astillada, en una vasija de barro astillada. Así, hermano, no armoniza. Pero lo valioso es lo que está dentro, no la vasija. Lo glorioso es lo que está dentro, ese vino nuevo, ese vino santo, ese vino glorioso, no la vasija. Nosotros tenemos mentes rotas, mentes confundidas, mentes que divagan, mentes traumadas. Nosotros tenemos corazones rotos, corazones lastimados, corazones confundidos. Hermano, nosotros tenemos cuerpos que se debilitan, cuerpos que envejecen, cuerpos, hermano, que pierden energía. Nosotros tenemos ojos lujuriosos, manos violentas. Muchas veces terminamos derrumbándonos, ahogándonos en vasos de agua. Por eso el vaso no es importante. Nuestras vasijas tienen todo esto. Y el mundo no le gusta usar vasijas rotas. El mundo no le gusta usar vasijas quebradizas. Pero Dios sí. Usa un suelo partido. Y en el suelo partido surge cultivo abundante. Quiebra el huevo de una gallina y de adentro de ese huevo de gallina nace la nueva vida de un pollito. Las nubes se rompen y empiezan a quebrarse con relámpagos para dar lluvia fresca a la tierra. Aún los niños cuando juegan con crayones rotos, aunque estén rotos, todavía sirven para iluminar una hoja. Los capullos, hermanos, en los árboles se rompen para dar origen a la belleza de una mariposa. La historia bíblica nos dice que los frascos del perfume más fino se rompen para que fluya una adoración fragante y hermosa que el Señor acepta y no rechaza. La Biblia dice que la luz de una mecha quemada todavía funciona para alumbrar en una lámpara. Y nos dice que una flauta melódica puede surgir de una caña cascada. Tan sublime, hermano, es esto, que nos reunimos como iglesia y con el pan partido recordamos la comunión de la iglesia que tiene una gran esperanza. Que nos recuerda que el cuerpo partido en la cruz del Calvario es la luz del mundo y la salvación eterna para aquellos que confían en ese cuerpo partido. Lo cual nos lleva al punto final. Dios hace grandes cosas a través de los que están quebrantados. No es la fuerza del vaso lo que importa.
es la fuerza de aquel que puede usarlo. No es el violín en la subasta, que nadie da ni un peso por ese violín. No es el violín por el que grita el subastador, un violín opaco, despintado, con solo 3 cuerdas y el arco chueco. Y que cuando el subastador dice, ¿quién da $1? ¿Quién da $1? Nadie levanta la mano. No es por el violín, sino por el maestro que levanta la mano y dice, ¿pudiera probarlo antes? Y pasando al frente, tomando el subastador, el anciano, el instrumento demacrado, opacado, despintado, mal afinado, con solo 3 cuerdas, comienza a afinar el violín. Solo 3 cuerdas, pero 3 cuerdas que el viejo puede afinar. Y una vez afinado, sacudiendo un poco el arco chueco, comienza a tocar una preciosa, hermosísima, bella melodía. Y después de haberlo tocado, dice el anciano, muchas gracias, fue un placer haber tocado este instrumento. El subastador levanta el violín y dice, ¿quién da $1? Y alguien levanta la voz y dice, doy 100. Y otro por allá dice, yo doy 1000. Y otro por allá dice, doy 10,000. ¿Qué cambió? ¿El violín roto? No. La mano maestra es lo que hizo la diferencia. La mano del maestro es lo que hizo la diferencia. Entiéndelo, por favor, hermano. Tú no eres la suma de tu pecado. Esa no es tu identidad. Tú no eres la suma de la muerte que constantemente está dentro de nosotros. Tú no eres la suma de tus errores. Eres la suma de la vida que Cristo vino a darnos en la cruz del Calvario. Eres la suma de la justicia de aquel que siendo justo vino y te escogió entre muchos. Y al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que ahora nosotros fuéramos hechos justicia por causa de Él. Cuando llegamos al final de la historia, tenemos que llegar al final de la historia de Jacob. Jacob es una vasija vieja, es una vasija que ya no ve, ha perdido la vista, está llena de canas, está débil en sus piernas, pero se mantiene unida. Esa vasija desquebrajada se mantiene unida por un pegamento. Y este pegamento se llama gracia abundante de Dios. Génesis 35:14, vemos a Jacob orar. Vemos a Jacob buscar a Dios. Dice la palabra, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios le había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. La libación, hermano, es aceite. Eso es adoración, eso es alabanza, eso es devoción. Y derramó sobre él también aceite, derramó vino y derrama aceite. Eso es la vida del Espíritu, hermano. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. ¿Por qué hizo todo esto Jacob? Porque tenía un corazón lleno de agradecimiento. Él sabía que era una vasija rota, pero estaba lleno de gratitud a Dios. Y en ese lugar, en Betel, en la casa de Dios, la palabra dice que habitó seguro. No hay mucho que decir del final de los días de Jacob, pero sí hay una cosa que puedo decirte. Jacob lo logró. Jacob lo logró. Pero una vez más, no fue él, sino Dios con él. ¿Cómo sé que lo logró? Hebreos capítulo 11, 21. Ya lo leímos, déjame leerlo otra vez. Hebreos capítulo 11, versículo 21. Ese sí quiero que lo sigas mientras yo lo leo. Esto es lo último que se puede decir de Jacob, hermano. Es lo último que podemos decir de él. No está en Génesis, interesante, está en Hebreos. Pero es lo último que podemos decir de Jacob.
de su vida, de su historia. Por la fe, Jacob, al morir, es lo último que podemos decir de Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, es decir, a sus nietos. Bendijo a sus hijos, a los 12, y mira qué interesante, solamente déjame decirte una cosa, sus hijos violentos, sus hijos iracundos, sus hijos con muchos errores también, pero Jacob había aprendido la lección. No iba a dejar de bendecir a sus hijos porque él también sabía que no tenía lo que se necesitaba. Él no bendijo a sus hijos porque sus hijos sean buenos. Jacob no bendijo a sus hijos porque eran buenas personas. Los bendijo porque él había aprendido que Dios lo había bendecido a él, aunque él era una vasija quebradiza. Bendice a tus hijos. No porque sean buenos, no porque te obedezcan, no porque hagan bien las cosas. Bendícelos porque tienes el poder de la bendición que Dios te ha dado. Y no porque seas bueno. Jacob vemos que al final de sus días aprendió eso. Bendijo a sus hijos, aunque sus hijos no eran muy buenos. Pero él quería que sus hijos recibieran, que supieran que el Dios de la bendición es el Dios de la gracia. Y bendijo también a sus nietos. Pero mira lo que dice después. Y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. 3 cosas. Él pudo bendecir porque había sido bendecido, aunque no lo merecía. Él adoró, es decir, amó, se expresó, le dio al Señor con todo su corazón lo que tenía. Y tercer cosa que es muy hermosa, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Ese bastón, hermano, era el bastón de la gracia. Era el bastón que le recordaba, soy cojo, pero Él siempre me ha permitido estar de pie. No camino bien, pero Él nunca me ha abandonado. No hago las cosas como quisiera, ni siquiera yo, pero Él siempre me ha dado coraje, valentía y dirección para corregir el camino. Ese bastón era un recordatorio de que Él estaba cojo, pero había uno que lo mantenía de pie. Jacob se muere adorando. Yo no sé cómo voy a morir yo. Solo le pido a Dios que el día que me muera pueda adorarlo. No se esperaría eso de un hombre cojo. No se esperaría de eso de un hombre quebrado. No se esperaría de eso de un hombre desgastado. Ya no veía, hermano, él estaba ciego. No se esperaría quizá de eso, pero este no era cualquier hombre. Era un hombre que conocía la gracia de Dios. Y por eso él sabía que él adoraba a Dios, no porque tuviera fuerza, no porque tuviera mucha sabiduría, no porque tuviera grandes cosas. Él adoraba a Dios porque Dios había sido bueno con él todo el tiempo. Es el Dios que nos toma, que nos bendice todo el tiempo, hermano. No tenemos que ser fuertes, hermano, para ser salvos. No tenemos que ser inteligentes para ser salvos. No tenemos que ser espirituales para ser salvos. No tenemos que ser perfectos para ser redimidos. ¿Entiende esto? No tenemos que sacar buenas calificaciones para poder ser aceptos. Hermano, no necesitamos hacer milagros. No necesitamos ni siquiera ser teólogos certificados, hermano. Simplemente necesitamos confiar, como confió Jacob. Simplemente necesitamos creer, como creyó Jacob. Y creer que yo soy malo y Él es bueno. Que yo no puedo, pero Él sí puede. Que yo no tengo lo que se necesita, pero Él lo tiene todo. Que no puedo rendir, pero con Él, con su Espíritu Santo en mi vida, puedo rendir hasta que esté seguro. ¿En dónde? En Betel, en la casa de Dios. Ponte de pie.